Jóvenes, buenas tardes con todos. Hoy día domingo fue propuesta la segunda calificada del CEPRE-1. Empezaremos a resolver lo que respecta al curso de geometría, segunda calificada del curso de geometría. Tengo acá el PDF, son solamente 6 preguntas nada más. Ok, en la pregunta 1 nos dicen, en la figura, 4 rescatistas que son Ávila, es representado por la letra A. Ávila es representado por la letra A. Hay otro que se llama Barrios, representado por la letra B. Hay otro que es Carranza, representado por la letra C. Y el último día, representado por la letra D. Se encuentran equidistantes de un accidente vehicular cerca del kilómetro 750 de la carretera Panamericana Norte. Entramos a la carretera, tiene una trayectoria recta. Díaz se encuentra en el borde de la carretera. Díaz está ahí en el borde de la carretera. Y mientras que las distancias de Ávila y Carranza hacia la carretera son de 600 y 1400 metros. ¿A qué distancia en metros de la carretera se encuentran Barrios? Nos preguntan. Nos dan de datos las distancias desde Ávila y Carranza hacia la carretera. Recuerden que las distancias son aquellos segmentos de perpendicular, en este caso trazados desde el punto A y desde el punto C hacia la carretera. Entonces, hacemos nuestro gráfico. Y luego un rectángulo. El rectángulo lo tengo por acá. Ahí está el rectángulo de color rojo. Y en ese rectángulo los vértices son A, B, C y D. Ahí estará el vértice A. Por acá el vértice B. Por acá el vértice C. Y acá abajo, justamente en la carretera misma, el vértice D. Es un rectángulo, recuerden que el rectángulo es paralelogramo con los ángulos iguales. Cada uno es ángulo recto. Y nos dicen que la distancia desde el vértice A hacia la carretera es de 600 metros. Por ese vértice A trazamos la correspondiente altura. Trazamos por el vértice A la correspondiente altura. Y esta por el dato mide 600 metros. 600, y se sobreentiende que son 600 metros. Y por el vértice C trazamos la otra altura. Y esa otra sería la otra distancia que por el dato es 1400 metros. Y nos piden calcular la otra distancia. ¿Quién es la otra distancia? La del vértice B hacia la carretera, o mejor dicho, este segmento que está representado por la línea de
de verde claro. Entonces, lo que haríamos es, por este vértice, trazar también la correspondiente altura. Y es esa última la que nos piden calcular. Digamos que acá sea el pie de la altura trazada por A, el vértice E, el punto E. El otro pie de la otra altura que sea F. Y el otro pie de la otra altura trazada por B, G. Y entonces nos piden calcular de B hasta G. ¿Cuánto mide esa otra altura? Bueno, para calcular esa altura, por ejemplo, podríamos hacer esto. Trazamos esta diagonal transauxiliar con líneas punteadas. Y trazamos la otra. Sabemos que en todo paralelogramo, incluyendo el rectángulo, las diagonales se bisecan. Este punto de intersección sería punto medio para cada diagonal. Digamos que sea O el punto medio de esa diagonal. Entonces, como es punto medio, digamos que de A hasta O sea culebrita, vamos a ponerlo de color amarillo. Y entonces, de O hasta C también. De O hasta C también. Lo mismo sea culebra, por acá. Y recordando, en todo paralelogramo las diagonales son de medidas iguales. O sea, de B hasta el punto medio también tendría que ser culebra. Y de O hasta C también. Como ahí tenemos los puntos medios, nos vamos ahora, por ejemplo, a ese cuadrilátero ACFE. Y en ese cuadrilátero usamos el teorema. El teorema correspondiente sería el de la base media. Por ese punto O, trazamos la correspondiente base media, que sería una perpendicular con la pista, o sea, con el segmento que está de verde. Trazamos esa altura desde el punto medio O hacia el segmento que está de color verde. Digamos que sea la altura OH. Entonces digo por acá, en el trapecio ACFE, en el trapecio ACFE. Para calcular OH sería por el teorema de la base media. Esa base media sería la semisuma de las bases. En este caso, la base menor mide 600 y la mayor 600. Entonces, eso sería AE más CF entre 2. AE más CF entre 2. La base media en el trapecio es la semisuma de las bases. En este caso, la base menor AE 600 y la mayor CF 1400. Hacemos la suma, sería 600 más 1400, sería 2000. Y entre 2 sería 1000. Una vez calculado esa base media, nos vamos ahora a un triángulo.
en este caso al triángulo BDG. Triángulo rectángulo BDG. Observen ese triángulo. Y en ese triángulo, el mismo teorema. Pero recuerden que el teorema de la base media en el triángulo sería solamente con un lado. En este caso, esa base media OH en ese triángulo sería la relativa con el lado BG. Esa base media sería la mitad de dicho lado. Ahora nos vamos al triángulo de vértices BDG. En el triángulo con vértices BDG. Para calcular de B hasta G. Sería simplemente la mitad de OH. La mitad de OH. OH ya lo calculamos en el paso anterior, es 1000. Ujú. Y entonces BG sería el doble, o sea, 2000. En este caso serían 2000 metros. ¿Ok? Sería la clave de 2000 metros. Clave D. Si desean, pueden usar una propiedad, un teorema. El teorema dice que las distancias desde los vértices A y C hacia esta recta es igual a la suma de las distancias desde los otros dos vértices. Como la suma de estas dos es 2000 metros, entonces esta distancia, la que nos piden, más la otra que es cero, sería también 2000. Así que, por lo tanto, esa otra distancia sería 2000. ¿Ok? Teorema. Siguiente. Ejercicio 2. En un trapecio ABCD de bases BC y AD está circunscrito. Recuerden que si está circunscrito es que está encerrando a la circunferencia, es decir, que los lados son tangentes con la circunferencia. Es muy diferente a que nos digan que ese cuadrilátero está inscrito. Si nos dijesen que está inscrito, sería que los vértices de dicho cuadrilátero pertenecen, yacen, están en dicha circunferencia. BC 5 unidades, CD 7 unidades y además el ángulo BCD mide 2 veces el ángulo BAD. Y con eso nos piden calcular el perímetro en unidades del trapecio. Recordando también que el perímetro es la suma de los lados. Entonces hacemos nuestro gráfico. Un cuadrilátero de tal manera que esté los lados tangentes con la circunferencia. Ya, más o menos así.
Cuadrilátero ABCD, un trapecio. A, B, por acá estará C y por acá estará D. Eh, la base menor BC mide 5. Recuerden que las bases son BC y AD. Las bases son paralelas. BC, la base menor 5 unidades. Y la otra, o el otro lado CD mide 7 unidades. Este lado lateral mide 7 unidades. Y además hay un ángulo que mide dos veces otro. Este ángulo BCD es el doble del ángulo BAD. El ángulo BCD, marcamos ese ángulo, este ángulo. Resulta ser por el dato el doble del ángulo BAD. Marcamos el otro ángulo, BAD. Digamos que el ángulo BAD sea, por ejemplo, de medida teta. Y entonces por el dato, el ángulo BCD sería dos veces. Ujú. Eso es todo para calcular el perímetro, o sea, la suma de los lados. Ujú. Piden el perímetro. Digamos que sea X el perímetro, esa sería la suma de los lados. AB más BC más CD más AD. Bueno, eso sería AB más AC, luego más 5 y más 7. AB más AC no se sabe cuánto es, luego más 12. Ujú. Ahora, no creo que se pueda calcular por separado cuánto vale AB y cuánto AC, pero se puede calcular, de ser posible, la suma AB con AC, usando los teoremas, ¿no? En ese cuadrilátero se cumple el teorema de Pitot. El teorema de Pitot nos asegura que la suma de AB con CD es lo mismo que sumar BC con AD. Ujú. La suma de AB con CD sería lo mismo que sumar BC con AD. Eh, pero hay que hacer un trazo acá. Por ejemplo, podríamos hacer esto. La idea está que en ese trapecio lo descompongamos en dos figuras que sean eh, conocidas. Por ejemplo, de esta manera. Trazamos por el vértice B una paralela con el lado CD. Trazamos por el vértice B una paralela que sea, por ejemplo, la paralela BE con el lado CD. Eso sería el trazo auxiliar. Entonces, de esa manera descompongo al trapecio en dos figuras que son conocidas. Esta de acá sería paralelogramo. Esta figura sería paralelogramo.
Y la otra sería un triángulo. Esto resultó ser paralelogramo. Paralelogramo es porque tiene pares de lados que son paralelos. El primer par sería BC con ED y el otro sería, por el trazo auxiliar, BE con CD. Esa figura sería paralelogramo. Se sabe que en todo paralelogramo los lados opuestos deben de ser iguales. Así que en ese paralelogramo, como BC mide 5, DE también, de la misma medida, sea 5. Y así también, como este lado CD mide 7, lo opuesto, el trazo auxiliar también, de la misma medida, o sea, 7. Ahora, recordando también que en todo paralelogramo, los ángulos opuestos deben de ser iguales. Así que como el ángulo en C mide 2 teta, en el vértice E de ese paralelogramo, el ángulo también debería de ser 2 teta. Ahí sería 2 teta. Así que si analizamos el triángulo de vértices ABE, como aquí es 2 teta y acá el doble, recuerden que por el teorema del ángulo exterior, ese ángulo que acabo de marcar, este que acabo de marcar, con este que es teta, sumaría 2 teta. Así que por lo tanto ese ángulo debe de ser teta. Acá es teta y aquí también. Tendríamos un triángulo con dos ángulos iguales, eso sería un triángulo isósceles. Y se sabe que en todo triángulo de esa característica, con esa característica de que tengan dos ángulos iguales, a ángulos iguales les corresponde lados iguales. A teta le corresponde este lado que mide 7, de la misma manera, y en el mismo triángulo, al ángulo teta le corresponde de A hasta E, que sería también 7. Ujú. Así que si nos pidiesen calcular la base mayor, si nos pidiesen calcular la base mayor, sería la suma de 7,5, o sea, 12. Ya tengo la base mayor que es AD, y con eso ya se podría calcular el perímetro. Es más, hasta se puede calcular cuánto es AB. Mm, hmm, claro, sí, ya se podría calcular cuánto es AB. Usaríamos el teorema de Pitot. Eh, por el teorema de Pitot, la suma de BC con AD tendría que ser AB más CD. Así que como BC con AD suman 17, la suma de CD con AB también debería de ser 17. Pero como CD es 7, ese lado AB sería 10. Y entonces el perímetro sería 10 más 7 más 5 más 12. Eso sería 34. Ujú. Am, a ver, acá me parece que esto está mal. No es AC, un lapsus. No es AC, sino AB más AD. Me parece también que en un primer momento dije que no se podría calcular AB y AC. No, sí se puede calcular. Sí se puede calcular. Pero no es necesario. O sea, no necesariamente hay que calcular cuánto es AB. ¿Ya? Con la información que tengo ya se puede calcular lo que nos están pidiendo, que sería la suma de AB con CD y con BC y con AD, ¿no? Voy a cerrar mi WhatsApp que me están molestando. Ya. Entonces piden calcular X, que sería la suma de los cuatro lados. Sería BC más AD, BC más AD.
más la suma de AB con CD. Ujú. Pero por pitot. Sumar AB con CD. Sumar AB con CD. Es lo mismo que sumar BC con AD por el teorema de Pitot. ¿Ya? Entonces, esta X hay que ordenarlo. En el segundo miembro, mejor dicho. O si no, ya directo. Para calcular ese perímetro sería la suma AB más CD. La suma de los cuatro lados. AB más CD. Y luego le sumamos BC más AD. Ujú. Mm, hay que reemplazar. Sumar AB con CD es lo mismo que sumar BC con AD. Reemplazamos entonces. Y si reemplazamos nos resulta lo siguiente. Eh, Acá sería la suma de BC con AD y acá también. Sería dos veces la suma. Dos veces la suma BC más AD. Y luego hay que seguir reemplazando, ¿no? Por acá. X será dos veces. BC sería 5 y AD sería la suma de 7,5. Y entonces acá tendríamos en ese paréntesis 17 y por 2 sería 34. Por lo tanto, el perímetro sería 34. 34 unidades de longitud. En este caso sería unidades, ¿no? Ya. Sería 34 unidades. La clave sería, a ver, aquí está. La clave es D. Seguimos. Ejercicio 3. En un paralelogramo ABCD se ubican los puntos M en el lado AD o en el segmento AD, N en el segmento DC y P en el segmento BC. Tal manera que AM con MD son iguales y DN con NC están en la razón de 1 a 2. DN es el doble de NC. Y además PA con MN son paralelos. Sabiendo que MN es 8 unidades, entonces nos piden calcular cuánto mide el segmento AP o la distancia de A hasta P. Aplicamos ese paralelogramo de vértices ABCD. Paralelogramo. A ver, esta no es. Por acá tenía mi herramienta. ¿Qué pasó? Desapareció. Sí, promedio 3,9. Ahí está. Más o menos por ahí.
paralelogramo de vértices ABCD. Ujú. De tal manera que, según el dato, de acuerdo con el dato, este punto M está en el lado AD, pero de tal manera que por el dato AM con MD son iguales, es decir que M sería punto medio, M es punto medio. Entonces, mencionamos ese par de puntos y ahí construimos el punto medio. Selecciono el segmento y el punto medio. Ok, ese punto medio es por el dato de nombre M. Es decir que CM con MD son iguales. Digamos que cada uno sea de medida A. Ujú. Falta otro punto. Eh, El punto N está en el segmento DC. N está en el segmento DC. N está en el lado DC. El punto N está en el segmento DC. A ver, M está en el segmento AD. Hay un lapsus. Hay un lapsus. M no está en CD, ¿ya? Lapsus. Está en el segmento AD. Punto medio. Imagina el punto N está en el lado CD. El punto N está en el lado CD. De tal manera que dn es dos veces nc. dn el doble de nc. Entonces, más o menos por acá. De tal manera que dn es dos veces nc. Digamos que de c hasta n que sea b unidades. Y entonces, por el dato, dn sería dos veces b. Ujú. De m hasta n es 8. De M hasta N es 8. Y además PA con el segmento MN, esos segmentos son paralelos. A ver, alcanzamos este segmento, MN, de color que sea rojo. Y por el vértice A trazamos una paralela con el segmento. Por el vértice A trazamos una paralela con el segmento. Esa paralela corta a ese lado BC en ese punto de nombre P. Los segmentos de rojo son paralelos. De tal manera que MN es 8. Y nos piden calcular con eso cuánto es la distancia de A hasta P. ¿Cuánto mide ese segmento? Digamos que sea X. Calcular X. Ujú. De manera directa no se puede calcular X. Hay que calcularlo de manera indirecta. Ujú. Am, Posiblemente con una base media, ¿no? Podría ser, a ver,
Prolongamos la línea AP hasta que se corte con el segmento DC en cierto punto. O sea, la recta AP con la recta DC se van a cortar en cierto punto. Digamos que en ese punto que sea de nombre E. Hacemos las prolongaciones, tanto del segmento AP como del segmento DC. Las que se van a cortar justamente en ese punto E. Y entonces acá, si nos fijamos en el triángulo de vértices AED, este de aquí sería la correspondiente base media. Esa base media sería la mitad del segmento AE. Y además este extremo de la base media, el punto N, tendría que ser punto medio del segmento que tiene por extremos D y E. Es decir, que DN con NE deben de ser iguales. Pero como DN es 2 veces B, la distancia de N hasta E también tendría que ser 2 veces B. Pero como acá ya hay B, lo que resta, o sea, esa prolongación CE tendría que ser B unidades. Ahí es B entonces. Ujú. Ahora, ahí estamos observando un trapecio. A ver, por el teorema de la base media en ese triángulo, la base media AE, tendría que ser 2 veces la distancia MN. Digo eso por acá. En el triángulo de vértices ADE, en ese triángulo de vértices ADE. Eh, esa base media MN tendría que ser la mitad de AE. MN, igual que la mitad de AE. Así que como MN es 8, como MN es 8 por el dato, luego esa distancia AE tendría que ser 16. Eh, ese segmento PE, esa prolongación tendría que ser la diferencia 16 menos X. Ahora, nos fijamos ahora en esta parte del gráfico. Nos fijamos en esta parte del gráfico. Ese es un trapecio. Eso es así por el dato, ¿no? Este segmento es paralelo con el segmento AE, sería un trapecio. La base menor sería 8 y la base mayor sería 16. Ahora, se puede calcular la base media. Como acá yo observo un punto medio, por ese punto medio justamente voy a trazar la correspondiente base media. Por ese punto medio trazamos una paralela con la base menor. Por ese punto medio, por el punto C, trazamos una paralela con la base menor. Solamente nos interesa el segmento de paralela. Ese sería el trazo auxiliar. Trazar justamente esa base media. Digamos que sea la base media CF. Bueno, aquí sería la mitad de A medios. Y de F hasta M la otra mitad. Ujú. Y ahora nos vamos a ese trapecio.
en el trapecio de vértices AENM, con la base menor MN que mide 8 y la otra AE que mide 16. Se puede calcular la correspondiente base media CF. Simplemente sería la semisuma de las bases. MN más la otra que es AE, la que ya las tenemos. MN vale 8 y AE vale 16. Bueno, hacemos el reemplazo. Y entonces CF sería eh, 8 más 16, 24 y entre 2, 12. Ahora, esa base media resulta ser paralela con el segmento AP. Y entonces ahí tenemos un paralelogramo. Tenemos un paralelogramo. Esa figura sería paralelogramo. Ese cuadrilátero es paralelogramo. Digo eso porque PC con AF son paralelos. Y mientras que por el trazo auxiliar, ese segmento FC con AP son paralelos. Lo cual conlleva a decir que ese cuadrilátero de vértices APCF es paralelogramo. Y en ese paralelogramo, siempre que tengamos paralelogramo, el par de lados opuestos deben de ser de medidas iguales. Entonces digo por acá, en el paralelogramo de vértices APCF, lo que nos piden calcular, o sea, X, será igual con CF. Y como CF mide 12, por lo tanto X será 12. Por lo tanto, X igual 12. Clave sería C. Ejercicio 4. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Nos dan 3 proposiciones. Recuerden que las proposiciones en matemática tienen categoría de verdadero o falso. Pero si es verdadero, hay que sustentar, y si es falso, también. Ujú. En esa primera nos dicen que los lados consecutivos de un paralelogramo no son congruentes. Entonces las bisectrices de los ángulos internos determinan un rectángulo. Con esa condición, que los lados consecutivos del paralelogramo no sean congruentes, o sea, que no son de medidas iguales. Es decir, que no es rombo, porque si fuese así, es decir, si fuese rombo sería con los lados congruentes. Nos están diciendo que no es rombo. Un paralelogramo que no es rombo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces hay que aplicar un paralelogramo que no es rombo. Y el paralelogramo que no es rombo podría ser un rectángulo, no podría ser un cuadrado, porque el cuadrado es un rombo. Como alguien dijo por ahí, un paralelogramo normal. Ujú. Entonces, en esa primera proposición, graficamos un paralelogramo que no sea rombo, con esa condición.
Así, por ejemplo, de tal manera que no sea rombo. Y entonces trazamos las bisectrices. Trazamos las correspondientes bisectrices. Ángulo bisector, o sea, ángulo bisector o bisectriz de un ángulo. Ujú. Ángulo bisector, o sea, bisectriz del ángulo, pues, ¿no? De color amarillo y sin líneas punteadas. Ahí tenemos una bisectriz que corta, digamos que a ese lado, en ese punto, es una bisectriz, o sea, ahí tenemos ángulos iguales. Este ángulo con ese otro deben de ser iguales, de la misma medida. Alfa, alfa, por ejemplo. Y luego trazo la bisectriz en este vértice. Selecciono esos tres puntos. Eh, este de acá, este de ahí y ese otro. Y trazamos la bisectriz. Ese par de ángulos deben de ser iguales. Digamos que cada uno sea de medida teta. Y luego por este vértice trazamos la correspondiente bisectriz. Selecciono este punto, este y este otro. Y trazamos la bisectriz. Hay ángulos que son iguales. Este ángulo y ese otro son de la misma medida, por el hecho de que tenemos ahí trazada la correspondiente bisectriz. Recuerden que en todo paralelogramo, los ángulos en vértices opuestos son de medidas iguales. En este vértice el ángulo 2 alfa, en el opuesto también. Pero como esto es bisectriz, los ángulos serían alfa, alfa. Ahí es alfa. Y acá también. Falta la última bisectriz, que sería en este vértice. Bisectriz, ángulos iguales. Bueno, cada uno de esos sería teta. Y el adyacente también. Ujú. Ahora, esas bisectrices, al intersecarse 2 a 2, van a determinar esos 4 puntos, que son los vértices de un cuadrilátero. Ahora, habría que preguntarse de qué naturaleza es ese cuadrilátero. ¿De qué naturaleza es el cuadrilátero determinado por esas bisectrices? Para eso lo que hay que hacer es calcular los ángulos. Ujú. Ahora, en ese paralelogramo, o en todo paralelogramo, los ángulos que son consecutivos son suplementarios. Propiedad. En todo paralelogramo, los ángulos consecutivos, los ángulos en vértices consecutivos son suplementarios, o sea, van a sumar 180 grados. Entonces planteamos eso por acá.
Planteamos lo que se cumple. Se cumple que 2 alfa con 2 teta van a sumar 180 grados. 2 alfa con 2 teta van a sumar 180 grados. De donde que la suma de alfa con teta sería la mitad, o sea, 90 grados. La suma de alfa con teta sería la mitad, o sea, 90 grados. O sea, ángulo recto, mejor dicho. Ahora, si la suma de alfa y teta es 90 grados, en ese triángulo, este ángulo con este suma 90, el tercer ángulo sería recto. Por ahí tenemos un ángulo recto. Ahí es ángulo recto. Este de acá es ángulo recto. Y el opuesto también, ángulo recto. Voy a marcar el opuesto que sería este de acá. Ujú. O sea que hemos demostrado que ese cuadrilátero tiene ese ángulo recto. Así también se puede demostrar fácilmente de que acá ese otro ángulo también es recto. Y acá también. Porque ya sabemos que alfa y teta suman 90. En ese triángulo, como esos dos suman 90, el tercer ángulo sería también recto. Y bueno, también el último ángulo, que sería este, también es recto. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que las bisectrices en un paralelogramo que no es rombo van a determinar un rectángulo. Ahora, si fuese rombo, ya no se logra el rectángulo porque recuerden ustedes que en el rombo las diagonales se confunden con las bisectrices. Ya no se podría formar un rectángulo trazando las diagonales. ¿Ya? Solamente se forma rectángulo cuando ese paralelogramo no es rombo, como nos están diciendo. ¿Ya? Entonces la primera proposición sería cierta. Eh, la figura determinada por las bisectrices en cada vértice de un paralelogramo que no es rombo es un rectángulo, conforme hemos demostrado. ¿Ya? La figura determinada por las bisectrices en cada vértice de un paralelogramo que no es rombo es un rectángulo, conforme lo he demostrado. Por lo tanto, esa proposición sería verdadera. Por lo tanto, verdadera. Siguiente proposición. En toda circunferencia, las cuerdas congruentes que no son diámetros, en toda circunferencia, las cuerdas congruentes que no son diámetros, equidistan del centro de la circunferencia. Vamos a ver eso. Proposición 2. Graficamos una circunferencia tal como esta.
Y también graficamos dos cuerdas. A ver, en toda circunferencia, las cuerdas congruentes que no son diámetros equidistan del centro de la circunferencia. Ya. Vamos a trazar dos cuerdas. Esta que no es diámetro, porque si fuese diámetro pasaría por el centro. Y esta otra que también es una cuerda que no es diámetro, no está pasando por el centro. Pero deben de ser de la misma medida. Esa es la condición, ¿ya? Deben de ser congruentes, o sea, de la misma longitud. Miden lo mismo. Digamos que cada uno sea, vamos a decir que sea de medida 2A cada uno. Ahí 2A. Y acá también. Ujú. Nos preguntamos si las cuerdas son equidistantes del centro. Esa de ahí es el centro. Eres el centro. Y entonces habría que demostrar que la distancia del centro hacia cada una de las cuerdas son iguales. Entonces trazamos las correspondientes alturas por el centro hacia esas cuerdas. Altura, está por acá. Eh, Trazo esa altura y trazo la otra. Digamos que el centro sea de nombre O. Recordemos que al trazar por el centro esas perpendiculares hacia las cuerdas, los pies de las perpendiculares bisecan a las cuerdas. Es decir, por ahí sería de medida A, por acá también de la misma medida. Así también por ahí sería A. Y el otro segmento también de la misma medida, o sea A. Las perpendiculares trazadas por el centro hacia las cuerdas que no son diámetros bisecan a dichas cuerdas, como en este caso. Ahora, digamos que el radio sea de medida B. Si trazamos, por ejemplo, este radio en ese extremo, ese radio sería de medida B. Todos los radios son iguales en una circunferencia. Y también trazamos otro radio en ese extremo, y ese radio también sería de la misma medida que el anterior, o sea, B. Ahora, digamos que los pies de las perpendiculares sean de nombres A y B, y este punto que está en la circunferencia de nombre C, y el otro de nombre D, este de acá. Ahí tenemos dos triángulos que son congruentes. Ese triángulo con este otro son congruentes. Pero son congruentes no por alguno de los casos conocidos, que son el caso el lado, ángulo, lado, que es el postulado. Luego el otro caso sería ángulo, lado, ángulo, y el otro sería lado, lado, lado. ¿Ya? No son congruentes por alguno de esos otros casos. Digo, por alguno de esos casos, sino por el caso especial.
Entonces, esos dos triángulos son congruentes por el caso especial. Este triángulo de vértices BCO, congruente con el otro que tiene de vértices ADO. Congruente por el caso especial. Ese caso especial es lambda ángulos, LLA. Si tenemos dos triángulos con dos lados respectivamente congruentes y al lado mayor se le opone el mismo ángulo, luego los triángulos son congruentes, recordando, ¿no? Entonces, como son congruentes por ese caso especial, luego, en este triángulo PCO, el cateto OB tendría que ser igual con el correspondiente que sería el cateto OA. Ujú. Con lo cual, estaríamos demostrando que esta distancia del centro a la cuerda esta es la misma que la distancia del mismo centro hacia la otra cuerda. Es decir, estamos demostrando lo que nos piden. En toda circunferencia, las cuerdas congruentes que no son diámetros equidistan del centro de la circunferencia. O sea, la distancia del centro hacia cuerdas que son de la misma medida son iguales, ¿no? Pero esas cuerdas no tienen que ser diámetros, porque si fuesen diámetros ya no se cumple eso. Por lo tanto, esa proposición sería verdadera. Por lo tanto, verdadera. Última proposición, 3. Que dice así. Si el diámetro de una circunferencia biseca a una cuerda que no contiene al centro, entonces el diámetro y la cuerda son perpendiculares. Claro, eso se puede demostrar con esas condiciones, ¿no? Si el diámetro de una circunferencia biseca a una cuerda que no contiene al centro, entonces el diámetro y la cuerda son perpendiculares. Entonces replicamos esta circunferencia o cualquier otra. Y trazamos un diámetro. Por ejemplo, ese diámetro que está en posición vertical. Para fijarse que si yo trazo, por ejemplo, eh, esta cuerda que pasa por el centro, si trazamos esa cuerda que pasa por el centro, es decir, si trazamos un diámetro, el primer diámetro lo biseca, pero no necesariamente perpendicularmente. Digamos que este diámetro sea de color rojo. Entonces hay que observar que este diámetro de color rojo biseca a esa cuerda que es un diámetro, pero no perpendicularmente. ¿Ven? Ahí no se cumple lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, la de amarillo no debe ser un diámetro, ¿ok? Porque si fuese diámetro ya no se cumple lo que nos están diciendo. Borramos entonces esa cuerda que pasa por el centro y trazamos otra con esas condiciones. Trazamos otra con esas condiciones. ¿Cuál es la condición de que esa cuerda debe de ser bisecada por el diámetro? Esa cuerda debe de ser bisecada por el diámetro. ¿Mm? Si el diámetro de una circunferencia biseca a una cuerda que no contiene el centro, es decir, a una cuerda que no es diámetro, entonces el diámetro y dicha cuerda son perpendiculares.
Ahora esa cuerda de amarillo. La condición es que el diámetro biseca a la cuerda. Si la biseca determina dos segmentos iguales. Cada uno de medida a unidades. También. Digamos que el diámetro sea de extremos A y B. Extremo A. Y arriba el otro. B. Ujú. Am, Hay que demostrar de que este ángulo, a ver, este ángulo es de 90 grados. Demostrar de que ese ángulo, digamos que sea de medida teta, es de 90 grados. Demostrar eso no creo que sea tan complicado, porque si trazamos los radios en los extremos de esa cuerda, esos son iguales, cada uno que sea, por ejemplo, de medida B. Y ahí también, ¿no? De la misma medida, o sea, B, digamos que esa cuerda sea con extremos C y D, y el centro de nombre usualmente O. Ahí notamos que hay dos triángulos que son congruentes. Digamos que este punto medio sea de nombre M. Y entonces notamos ahí triángulos congruentes. Este triángulo que está de color celeste, congruente con el otro. Vamos a ponerlo de color naranja. ¿Ya? El de naranja y el de celeste son congruentes. Por el caso lado, lado, lado. Entonces digo por acá, el triángulo de vértices CMU, ya nos dimos cuenta que es congruente con el otro, que tiene de vértices DMO. Y son congruentes por el caso lado, lado, lado. Ujú. Entonces, y como son congruentes, en ese primer triángulo, el ángulo CMO, la medida del ángulo CMO, tendría que ser igual con el correspondiente, que es el ángulo DMO, igual que la medida del ángulo DMO, o sea, teta. Entonces marcamos ese ángulo. El que debe de ser teta. Este de acá es teta. Igual que el adyacente. En el punto M, en M, teta con teta suman 180 grados. Teta más teta igual 180 grados. De donde teta será la mitad de 180, o sea, 90 grados. Y cuando teta es 90 grados, como en este caso, decimos que el diámetro con esa cuerda que no es diámetro son perpendiculares. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es cierto.
por lo tanto verdadero. Ujú. Entonces las tres proposiciones son ciertas. Sería verdadero, verdadero, verdadero. La clave sería C. Ujú. A ver, ejercicio 5. Nos dicen, sean los polígonos regulares A, B, C, D, E, F. Y el otro es A, B, G, H, I, cuyos interiores son disjuntos. Es decir, que como son disjuntos, no se intersecan, ¿ya? Conjuntos disjuntos, recuerden que son aquellos que no tienen intersección. Calcule la medida del ángulo determinado por las prolongaciones de IG, del segmento IG y del segmento EB. Entonces hay que graficar esos polígonos regulares. Estamos en el ejercicio 5. Vamos a verlo por acá. Entonces primero graficamos un hexágono regular en este caso. A ver, para graficar el hexágono regular, hacemos esto. Ese punto lo rotamos 60 grados. Y nuevamente, ese punto, nuevamente 60 grados. Y nuevamente ese otro punto, 60 grados. Y así. Y por última vez. Ahí. Esos son los vértices del hexágono regular. Unimos esos vértices y tendríamos graficado a nuestro hexágono regular. Faltaría el otro polígono, este de color verde. Ahí tendríamos al hexágono regular de vértices A, B, C, D, E, F. Faltaría el otro polígono regular, que tiene vértices A, B, G, H, I. Ahora, para eso lo que hay que hacer es esto. Ujú. Ya, hacemos rotar esta recta al centro de rotación, este punto. Y esa recta la hacemos rotar 54 grados. 54 grados, con signo negativo. Ujú. Y luego concentro en este punto, la hago rotar 54 grados. Sí, mal, algo mal acá. Entonces, a ver, hacemos rotar. am,
A ver, el ángulo central en el polígono regular de 5 lados sería 360 entre 5, o sea, 72 grados. Hacemos rotar este punto con respecto a este. A ver, habría que hacerlo rotar, en este caso sería 72 grados. Ujú. Y nuevamente lo mismo, otros 72 grados. Y nuevamente lo mismo. Continuamos. Y ahí, y ahí tenemos los vértices de ese polígono regular. De color amarillo. De vértices A, B, G, H. A ver, A, B, G, H, I. Ahí estaría el vértice G, por acá está el vértice H, y por ahí el vértice I. Los centros todavía no nos interesan. Y entonces nos piden calcular, dados esos polígonos que no se intersecan, cuyas regiones interiores no se intersecan, ujú, eh, la medida del ángulo determinado por las prolongaciones de los segmentos IG y el otro es EB. Hay que prolongar IG. O sea, hay que trazar la recta IG, dicho de otra manera. Y luego la otra sería la recta EB. ¿Ya? Y hay que calcular el ángulo que están formando aquellas dos. El vértice del ángulo sería en el punto de intersección. Digamos que ese punto de intersección de ese par de rectas de nombre L. Nos interesan solamente los segmentos, que sean de color am, rojo. ¿Qué ángulo están formando esos que están de color rojo? En el vértice L hay un ángulo. Ese hay que calcularlo. Marcamos ese ángulo en el vértice L, digamos que sea de medida X, y hay que calcular. Vamos a calcularlo en ese triángulo que se ha determinado, en el triángulo BLG, usando algún teorema del triángulo. A ver,
¿Qué tenemos acá? Eh, Esa diagonal de ese hexágono regular determina un ángulo con el lado AB, que es bastante conocido, es 60 grados, ¿ya? Este ángulo es bastante conocido, sería 60 grados. Esta diagonal es bisectriz del ángulo en el vértice B. Eh, Todos los hexágonos regulares tienen los ángulos interiores de 120 grados. Esta es una bisectriz de dicho ángulo. O sea, aquí sería la mitad de 120, es decir, 60 grados. Cálculo rápido, como quien dice al ojo. Y en el pentágono regular, eh, en cualquier pentágono regular, cada ángulo sería de 108 grados. Ahí sería 108 grados. Y en el mismo pentágono regular, eh, ese cuadrilátero BAIG es trapecio, es decir, este segmento IG con el lado AB son paralelos. Y entonces por ángulos entre paralelas podemos calcular el ángulo IGB, que sería el suplemento de 108, o sea, 72 grados. Ahí sería 72 grados. Ujú. Ahora, en ese triángulo BGI se puede calcular, por ejemplo, el ángulo en el vértice B. Sería el suplemento de la suma 108,60, o sea, 12 grados. 12 grados. Y entonces, en ese triángulo, sumando x con 12 resulta 72, por el teorema del ángulo exterior. En el triángulo de vértices BLG, por el teorema del ángulo exterior, si sumamos x con 12, eso resulta ser 72 grados. ¿De dónde x sería 12? Digo 60. Por lo tanto, x igual 60. Las prolongaciones de los segmentos IG y EB van a determinar ese ángulo que mide 60. La clave sería así. A ver, en este último ejercicio simplemente hay que usar la fórmula nada más. Nos dicen, en un polígono convexo de n lados, desde n-7 vértices consecutivos, se ha trazado esa cantidad de diagonales. Y nos piden calcular el número de diagonales medias. Ujú. Recuerden que una diagonal media es aquel segmento que tiene por extremos puntos medios de dos lados cualesquiera del polígono. Esa cantidad de diagonales medias se puede calcular con el teorema, con la fórmula, ¿no? Entonces piden calcular el número de diagonales medias que sea, por ejemplo, x. Bueno, eso sería con la fórmula n por n-1 y entre 2. Entre 2. La mitad de ese producto. Ujú. Por ejemplo, si bien es cierto, el triángulo no tiene diagonales, pero sí tiene diagonales medias, que sería en este caso con la fórmula, ¿no? Que sería 3 por 2, 6, y entre 2 sería 3. N vale 3 en el triángulo, ¿no? Entonces el triángulo tiene 3 diagonales medias, que son justamente las 3 bases medias, ¿no?
siendo que cada base media se calcula como la mitad de cada lado correspondiente, ¿no? Ujú. La idea sería calcular n, entonces vamos a colocar por aquí la fórmula, ¿no? A ver, por el dato, el número de diagonales que se ha trazado de esa cantidad de vértices consecutivos es 3n-4. Número de diagonales que se ha trazado desde m vértices consecutivos en el polígono con n lados. Vamos a ponerlo así, ¿eh? Número de diagonales. Número de diagonales que se ha trazado desde v vértices consecutivos. Eso es con la fórmula. Eso sería, con la fórmula es n veces v, menos la mitad de un producto. Ese producto sería el consecutivo de v, o sea, v más 1, por el que le sigue, v más 2. Entre 2. Ese producto entre 2. ¿Ya? De esta manera se calcula el número de diagonales que se ha trazado desde v vértices consecutivos en un polígono que tiene n lados. Ujú. A ver, este es lo que se sabe, ¿no? Este es lo que se sabe. Esa es la fórmula, mejor dicho, el teorema, ¿no? Y ahora el dato. Dato o datos. Primer dato. Esto sería v. V es n-7. V es n-7. Y el otro dato es el número de diagonales que se ha trazado desde v vértices consecutivos, que sería 3n-4. 3n-4. Ujú. Entonces, planteamos la ecuación, que sería de esta manera. Esto de acá es por el dato, o sea, 3n-4. 3n-4. Y en el segundo miembro sería n veces v. N por v, pero por el dato v es n-7. Reemplazo. Y luego menos lo siguiente, menos este producto, pero hay que reemplazar. V es n-7, si le agrego 1 sería n-6. Y el otro factor es v menos 2, que sería n-7 más 2, o sea, n-5. Eso sería el planteo de ecuación. Y luego hay que resolver. Ahora, si resolvemos, me parece que sale 11, ¿ah? Voy a comprobar, ¿ya? Me parece que sale 11, digo. 3 por 11 sería 33, menos 4 sería 27. 27. Y en el segundo miembro tendríamos, cuando n vale 11, ¿no? 11 menos 7, 4, y por 11 serían 44. Menos, a ver, n vale 11, 11 menos 6 sería 5. Y por 11 menos 5 sería 6. Y abajo sería 2. Ujú. Y sería 5 por 6, 30, entre 2, 15. Y 44 menos 15 no me sale 27. Ah, caramba, pensé que era 11.
A ver, en todo caso habría que resolver esa ecuación, ¿no? A ver, por dos para resolver la ecuación. Entonces, por 2 sería aquí 6n menos 8. Y en el segundo miembro también por 2 aquí, pero por 2 ahí sería 2n cuadrado menos 14n. 2n cuadrado menos 14n. Menos 14n. Y luego menos. Paréntesis. Ojo que esto sería por 2. Nos quedaría ese producto, que si operamos sería n por n al cuadrado. Y luego sería por aquí, menos 6 menos 5 sería menos 11. Menos 11n. Y luego sería más menos 6 con menos 5, o sea, más 30. Ujú. Y entonces tenemos eso ya un poco más reducido. Y vamos a llegar a una ecuación de grado 2, ¿no? Entonces acá serían 2n cuadrado menos n cuadrado sería el cuadrado de n en el segundo miembro. Y luego tendríamos por acá, menos por menos sería más. Menos 14n más 11n sería menos 3n. Con este 6n que pasa a restar sería menos 9n. Ujú. Y aquí tendríamos menos 30 en el segundo miembro, que pasa a sumar al segundo miembro y que sale 30 menos 8, 22. Entonces, esta es la ecuación que hay que resolverla. Ujú. Ahora, cuando n sea 11 sería 11 al cuadrado 121 y acá sería 99. 121 menos 99 es 22. Ah, caramba, era 11. ¿Y por qué aquí no me salió? Bueno, creo que por ahí me equivoqué en algo. Pero bueno, resolviendo la ecuación sería n igual a 11. Ya, bueno, ya tengo el valor de n. Obviamente no es la respuesta, ¿no? Una vez que tenga el valor de n, lo voy a reemplazar acá. Entonces, reemplazando sería aquí 11, esa diferencia sería 10. 11 por 10 sería 110 y entre 2, 55. Por lo tanto, la cantidad de diagonales medias es 55. Bueno, eh, con eso terminamos el desarrollo de el seccionario de esta práctica calificada número 2. Bueno, en este caso la clave fue 55. La E. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ya nos veremos en una próxima oportunidad.